Ya está grabando. Vamos, hago la aclaración. En la próxima clase voy a concluir el tema de centroides. Era mi intención hoy concluir ese tema, pero desafortunadamente un archivo se me dañó, se me perdió. Lo voy a reparar y ya en la siguiente sesión ya les concluyo lo que es la parte de centroides del caso de volúmenes, que es muy breve esa parte. Entonces vamos a iniciar el siguiente tema, el último del curso, que es el capítulo 5, consiste en los momentos de inercia. Es un pequeño avance de lo que estamos viendo de centroides. Para ello entonces les voy a compartir las diapositivas preparadas. Bueno, el momento de inercia de áreas planas y figuras compuestas es lo que vamos a ver en esta unidad. Hasta ahí va a llegar nuestro curso, que es lo que nos indica. ¿Sí? Bien. ¿Para qué me sirve esto? Miren, así como los centroides vemos que es localizar un... Sí, adelante. ¿Sí me escucho? ¿Usted tiene algún libro con el que nos podamos guiar? ¿O utiliza algún Ahí libro de apoyo? está, sí, ahí está pues desde el principio del curso. Cuando vimos el programa, les dije, aquí hay como 5 o 6 libros, ¿sí? Váyanse gracias. en la primera clase, ¿eh? Así es, o pueden bajar el programa de la página de la facultad, y ahí están los libros. Está el R.C. Hibbeler, está Elvira Johnston, está Paitel, se encuentran una gran variedad. Pueden entrar en internet también, hay mucho material allí de maestros que suben algún tema, claro, dan 1 o 2, nada más, no muchos, ¿sí? Pero hay. Entonces, allí están todos los libros. Se comentó cuando vimos el curso, en qué consistía. Entonces te recomiendo, vete en la primera clase, allí está. Hay como 5 o 6 libros allí de recomendados de consulta, y principalmente Elvira Johnston, el R.C. Hibbeler son los que más se utilizan. Bueno. Ok, sí, gracias. Ándale. Bien, entonces, por ejemplo, aquí la diapositiva pues tiene una ilustración. Vemos aquí una sección de una viga. Esta le conocemos como, por su forma, una viga T, como una T mayúscula. Es combinación muchas veces de 2 vigas, una que está vertical, la otra que está horizontal. Pero en conjunto trabajan como un solo elemento. Por ejemplo, aquí en la diapositiva donde vemos aquí las personas están colocando vigas metálicas en este caso. Pero vean las secciones como son. En fin. ¿Para qué me sirve? Dice, el diseño de un elemento estructural y mecánico, como una viga o una columna, requiere del cálculo de momento de inercia de su sección transversal. A veces es necesario calcular los momentos y el producto de inercia para un área con respecto a un conjunto de ejes inclinados. Es todo lo que sigue, pues, para llegar a diseñar estos elementos. Bueno, entonces tenemos la parte conceptual. Dice esta nota, muchas fórmulas de ingeniería como las que se refiere a resistencia de vigas, columnas, flexión de vigas, etc., incluyen el uso de una expresión matemática de la forma integral x cuadrada diferencial de área, donde x es la distancia perpendicular de esa diferencial de área al eje inercial. Esta integral aparece frecuentemente, que tiene el nombre de momento de inercia. Pero el momento de inercia aplicado a áreas no tiene significado
físico cuando se considera en sí. Es solamente una expresión matemática usualmente denotada por el símbolo una I mayúscula. Bien, sin embargo, cuando se usa en combinación con otros términos, como la fórmula de flexión para el esfuerzo en vigas, cuya expresión está, aquí entonces hay una combinación. Aquí aparece el momento de inercia, o sea, la I, y ahí es donde tiene un significado. Entonces, por sí sola, ¿qué es? Por ejemplo, esto se da en distancia al cuadrado, y área en qué se da, también en dimensión al cuadrado. Entonces, su resultado nos da como centímetros cuartos, milímetros cuartos, etcétera. ¿Eso qué es? Bueno, es lo que está explicando aquí. Así sola, por sí sola en sí, dice, es un significado físico. Ah, bien. Pero vean, por ejemplo, voy a ver si llevar una idea un poco más amplia. Vamos a suponer que esta es una sección de una viga, ¿sí? Bien. Voy a, por ejemplo, aquí, y pueden hacer el experimento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo le pongo una carga suficiente grande, aquí, y por ejemplo, vamos a hacer lo que se note más el vector. Bien. Esa es una opción. Vamos a suponer que ahora esta misma, es la misma sección. Bueno, ahí ya lo modifico un poquito. Para moverlo. Y debe ser la misma. Vamos a ver que le dé el mismo tamaño. Bueno. Pero ahora lo pongamos así. Ahora que coloquemos la misma carga. ¿Sí? Bueno. Entonces, allí hay una situación bien diferente. Vamos a suponer que completemos la idea. Que esta es que la viga le demos longitud. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver entonces. Aquí, por ejemplo, que esté aquí. Otro aquí. Bueno, ahí está. Y esta misma. Así. Aquí le podemos copiar. Okay. Pues le dimos una tercera dimensión. ¿Ah? Imaginemos ahora que la carga lo ponemos. Estoy moviendo esto. Ahorita lo coloco en el centro de la viga. ¿Sí? Eso es. Y aquí también. Bueno, esta no es. Lo llevamos. Entonces aquí la manera de colocar la viga, a la hora que si esta fuera un vector, pero sumamente, una carga grandísima, esa la que le estamos poniendo aquí, capaz de modificar el movimiento de la
es decir, la geometría. Me regreso a esto. Así está sin carga la vida. Con carga va a suceder eso. Se deforma. Si es mucha, obviamente vamos a notar que va a suceder eso. Entonces surge la pregunta, ¿en qué forma o qué forma de colocar la viga se va a deformar menos? Sin duda que así. Así presenta menos resistencia. ¿Por qué? Porque aquí, digamos, esta sección, aquí se ve como muy delgada y aquí se ve como más robusta. Entonces, por eso a veces vemos que las columnas o las traves, porque en lugar de ponerla así una trave, en los techos, por ejemplo, lo ponemos así. Salvo que por cuestión arquitectónica, pero siempre y cuando soporte la carga que queremos, lo dejamos así. Si no, así como lo ven aquí. ¿Por qué? Porque su momento de inercia es mucho mayor así que así. Entonces, eso es lo que dice aquí. Por sí sola x cuadrada diferencial de área, pues da la impresión de que no tiene ningún sentido, pues físico. Es lo que decía, centímetros cuartos o milímetros cuartos. ¿Pero eso qué es físicamente? Pues es una unidad a la cuarta, sí. Pero ya combinado, digamos, esa razón con otros elementos, entonces sí ya, por ejemplo, aquí dice el esfuerzo a la flexión. El esfuerzo, la flexión es lo que tenemos dibujado aquí. Esto. ¿Sí? Aquí está flexionada la viga. Aquí no lo está porque no tiene carga. Aquí ya lo pusimos. Entonces, de ahí sale pues que tenemos que aprender a conocer cómo un elemento estructural me va a proporcionar más esfuerzo o más capacidad de resistir esfuerzo. Y si ustedes se fijan en los edificios, dependiendo cómo esté distribuida las vigas, las columnas, etcétera. Esta puede ser una viga o bien una trave, una viga de techo. ¿Sí? Bien. Entonces, desde aquí ya estamos teniendo cuidado en cómo colocar correctamente los elementos. A eso va este tipo de conocimiento, que no es nada más colocar los elementos, sino cómo me produce mayor resistencia a los esfuerzos que le voy a aplicar. ¿Sí? Bien, eso es lo que estamos viendo. A diferencia del centroide, que era el punto donde se supone que se concentra, si es de masa, su masa, o donde se concentra todo su peso. ¿Sí? Aquí es cómo colocar un elemento que me dé mayor resistencia. Vean cómo vamos avanzando en el campo de la ingeniería. ¿Sí? Bien. ¿Cómo calcular esto? Pues aquí tenemos una sección cualquiera y sobre ella elegimos una diferencial de área. Elegimos una distancia X respecto del eje Y para llegar a tocar esta diferencial de área. Y respecto del eje X, subimos una distancia Y hasta tocar esa diferencial de área. Ahora, esa diferencial de área tiene una base de dx, una altura de Y. Ese es nuestro modelito, ¿no? Nuestro modelo de punto de partida. Dice, la definición matemática del momento de inercia I, lo que ya teníamos anteriormente,
indica que una área se divide en pequeñas partes tales como diferencial de área, esta que tengo aquí. Y cada área se multiplica por el cuadrado de su brazo de palanca con respecto al eje de referencia. Bien, aquí estamos diciendo que el momento de inercia es igual, en este caso, x cuadrada diferencial de área. ¿De dónde a dónde estoy midiendo x? A partir del eje y hasta donde toque la diferencial de área. Entonces estoy sacando lo que se llama el momento de inercia respecto del eje y. ¿Sí? Si el brazo de palanca es sobre el eje y, entonces mi momento de inercia respecto del eje x. ¿Sí? Así es como lo interpretamos esto. Los momentos de inercia de área diferencial plana de A con respecto a los ejes X y Y son, bueno, si es pequeñita el área, pues estoy usando una diferencial de momento de inercia. Este es diferencial IX. Y lo que les dije hace un momento, tomo el brazo de palanca Y, diferencial de área. Tomo el brazo para IY, tomo el brazo de palanca X, diferencial de área. Es el que teníamos hace un momento aquí, lo que les dije. Si tomo brazo de palanca X, entonces es IY. Si tomo el brazo de palanca Y, entonces es IX. Es lo que acabamos de anotar aquí. Para toda el área del momento de inercia, ¿qué debo hacer? Pues integrar esta expresión y ya se le quitó lo de diferencial aquí. Tanto para X, tanto para Y. Ahora, calcular, por ejemplo, aquí ya viene un ejemplo, para que no, numérico siempre nos gusta más. Calcular el momento de inercia del área asombrada en la figura con respecto al eje X. Pues me están diciendo que sea momento de inercia respecto a este eje. Estrategia. Colocamos una diferencial de área, ¿sí? Que cubra, pues, parte de esta área que tenemos aquí, cuya función es y cuadrada igual a 400x, que varía sobre el eje X 100 milímetros y sobre el eje Y 200. Bien, entonces aquí sabemos pues ya la función. Hay que elegir una diferencial de área. Aquí tiene un puntito, aquí sus coordenadas de centroidales, pues es ese puntito. Bueno, pero lo que estamos buscando es diferencial de área. De tal manera que aquí esto sería una longitud, ¿sí? Lo que tenemos aquí. Pues debe ser 100, 100 menos X sería esta longitud. ¿Sí? Bien. Y tiene una altura de Y. De aquí para allá está subiendo esta franjita. Lo puedo subir de 0 hasta toda la altura. Bien. Tenemos entonces que aquí la función es y cuadrada es igual a 400x. La x, si lo necesito, lo despejo. Estamos preparando información. Es igual a y cuadrada. X es igual a y cuadrada sobre 400. Aquí lo tenemos. Bien. Diferencial de área. Es la base. Es lo que yo les decía. 100 vale todo. ¿Pero qué le debo restar? X. 100 menos X es la base diferencial de Y. Ya tenemos preparada la información. Ahora nos vamos a nuestro modelo matemático. Dice, IX es lo que nos están diciendo. Calcular el momento de inercia sombreada en la figura con respecto al eje X. Nos vamos, pues. Entonces, en la figura se observa que todas las partes del elemento quedan en la misma distancia Y respecto al eje X.
e integrando respecto a y desde y igual a 0 hasta 200 milímetros, que es donde varía la y. Entonces, si x, ¿qué tomamos? Brazo de palanca y, lo que explicaba hace un momento. Le pasamos la y, pero diferencial de área quedamos que era 100 menos x, que es la base del rectangulito, y por su altura, que es de y. Bueno, aquí está un poquito escondidita la y cuadrada, la había pasado, me había faltado. Bien, pero ya aparece. Y cuadrada, 100. Pero no puedo integrar teniendo x aquí. Entonces por eso se preparó. X es igual a ¿quién? A y cuadrada sobre 400. Ahora sí ya puedo integrar porque todo está en función de y. Ejecutamos. Como es una suma, lo podemos separar. Límites, me ha faltado explicar. Y vimos que en la figura varía de 0 a 200. Allí salieron los límites. El primer término sería 100y cuadrada, es lo que está aquí. Diferencial de y. Menos, saco esto como un factor, integral de y cuadrada con y cuadrada, se volvió este término, y cuarta, diferencial de y. Aquí lo que me faltó fueron los límites, pero son los mismos. ¿Sí? Bien. Integramos esto, y cúbica sobre 3, integramos esto, y sus límites de ambos, 0 a 200. Reemplazamos aquí la y por, en ambos, por 200. Y finalmente tenemos que el momento de inercia respecto al eje X de esta sección es 106.66 por 10 a la 6. Y vean, milímetros cuartos. Esa es su unidad. Cuando tenemos, bueno, dependiendo del sistema. En este caso, nos dieron milímetros cuartos. Esa es la cantidad de momento de inercia de esta sección respecto del eje X. También podemos calcular respecto del eje Y, pero bueno, ahorita vemos. Ahí está. Son cantidades generalmente grandes. Bien. Así se calcula entonces el momento de inercia de cualquier sección por integración. Ahora, también el segundo momento del área diferencial de A puede formularse con respecto al polo, es decir, respecto a un eje que pasa aquí, el eje Z. Esto se conoce como el momento polar derivada de J, O, pero ahora sabemos que R, ¿qué componentes tiene? Tiene una componente X, una componente Y. Entonces aquí son sus de R cuadrada. Aquí R es la distancia perpendicular, dice, del polo al elemento de A. Entonces, para toda el área, el momento polar de inercia es integrar R diferencial de área. Bien. Pero esto dice que es igual al momento de inercia polar, el momento de inercia polar es igual al momento de inercia respecto al eje X. ¿Sí? Sí, adelante. Disculpe, me voy a tener que desconectar, me surgió un problemita. ¿No hay problema? No hay problema. Sí. Muchas gracias, Inge. Bueno, ándale pues, hasta luego. Bien, continúo entonces. Aquí está la suma dice que el momento polar es la suma de los dos momentos, es decir, con respecto al eje X y con respecto a Y, sumarios. ¿Por qué es posible eso? Dice, J, O, X e Y es posible ya que lo que explicaba hace un ratito. Sabemos que R es igual al cuadrado de elevado a X al cuadrado más Y cuadrado.
¿sí? Todos conocemos esto. Entonces, estoy hablando de distancia al cuadrado, y distancia al cuadrado me está llevando a esto. Esta R que tengo aquí lo reemplazo y ya tengo este nuevo modelo. Ahora lo separo y sé que integral x cuadrada diferencial de área es igual a ¿quién? Igual a ix. Y y es igual a x cuadrada diferencial de área. Y entonces JO lo puedo reemplazar así. La suma de los momentos de inercia respecto a los ejes X y Y. Entonces, si ya conozco Y e IX, puedo saber cuánto es JO. Se simplifica. ¿Sí? Bien, veamos. Dice calcular el momento polar de inercia del área asombrada en la figura. Esta es la función. Y es igual a X sobre 10. Varía de Y de 0 a 40 y X de 0 a 20. Esa es la sección. Está sombreada, color oscuro. Como vimos, ¿quién voy a calcular primero? Bueno, el IX. Entonces, colocamos una franja horizontal, de tal manera que todos los puntos de esta franja estén a la misma distancia. Y bien. Entonces tiene una base 20 menos X esta franjita y una altura diferencial de Y. Entonces aquí vemos que esta función va variando de 0 a X. De allí salió entonces esto, que si todo me vale 20, entonces de aquí tengo 20, pero aquí le voy a restar según la distancia que le vayamos dando la X. ¿Sí? Ok. Entonces esa es la representación. Diferencial de área es la base por altura. Es 20 menos X, como lo tenemos aquí. La Y, si lo quiero despejar, bueno, ya está. Pero si quiero la X, despejo de aquí y quedó que X es igual a 10Y. 10Y raíz. ¿Ok? Bueno, ya ha quedado la información. Ahora sí nos vamos a calcular lo que nos pidieron. Y X, si es Ix, voy a tomar Y cuadrada diferencial de área. Es decir, esta altura, porque mi referencia es X. Reemplazo hasta aquí Y cuadrada diferencial de área. Diferencial de área quedó la base por la Y cuadrada. Bien, pero aquí hay un problemita. La X lo debo reemplazar por Y. Aquí ya se reemplazó por Y. Y aquí está ya. Diferencial de Y. ¿Sí? Eso me va a llevar entonces, esto sería a una integrar, ¿no? Entonces, este conjunto de estos, pues ya es una suma. Son integrales en realidad esto, ¿no? Aquí se me pasó poner recorchetes, pero son integrales, ¿verdad? Bien, pero aquí se corrige. 20y cuadrada diferencial de y. 20y cuadrada diferencial de y. ¿Qué es esto? Con su límite 0 a 40. Menos 10 lo puedo sacar como factor raíz de 10. Y y está a 2 medios más 1 medio, se convierte. A ver, aquí déjenme ver. Llega a la 1 medio. Ajá. Y esto sería a la 5 medios, según. Creo que ahí hay un errorcito o errorzote, ¿no? Sí, porque está y elevada a la 1 medio debe ser, sí, porque aquí quedó raíz. Bien. Entonces aquí debe ser y, pero y a la 1 medio. ¿Sí? Esto es con esto. Creo que sí, es eso. Bien.
Vamos a ver cómo concluimos. Bueno, aquí quedó, ahora sí que ahorita lo vamos a repetir esta parte. Aquí era seguir otra vez estas integrales, desafortunadamente creo que algo me pasó, no lo completé. Pero bueno, lo importante va desde aquí hasta aquí, ¿sí? A excepción de esta este exponente también. Bueno, pero aquí vamos a ver ahorita qué vamos a hacer con esto. Va a volver a aparecer. También dice, el segundo momento de la área diferencial de A puede formularse con respecto al o al eje Z. Esto se conoce, o es lo que decía hace un momentito. Aquí está, se repitió aquí la nota, la que tenía yo ahí arriba. Bueno, ahí fue un error. Aquí está. Ajá. Calcular el momento polar de inercia de la era sembrada de la figura. Aquí va a aparecer lo que estaba calculando. Aquí. Va a aparecer aquí. Bien, ahorita reviso. Entonces, aquí ya no respecto al eje X, allá no se terminó, quedó parcialmente. Ahorita vamos a ver cómo. Vean, es la misma figura, etcétera, pero ahora lo que vamos a calcular es momento polar. Esto es lo mismo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, ¿verdad? Entonces, el cálculo del momento de inercia respecto al eje X, aquí es lo que ya hemos visto. Y cuadrada, 20 menos X, aquí está, se repite, aquí 20 y cuadrada, que es menos, aquí se repitió. Así es que era aquí, ¿dónde está? X. Pero es X nada más. Si no está elevado. Bien. Y aquí la expresión dice que es X es igual a 10y cuadrada. Entonces aquí debe ser y a la 1/2. Aquí está bien. Aquí es donde tengo el mismo problemita. 10, aquí debe ser, aparece como 5 medios, ¿no? Aquí está como 5. Y 20, vamos a ver, y cuadrada, que es esta, menos 10, raíz de 10, aquí debe ser y a la 1/2. Sí, aquí está bien, bueno, voy a revisar, aquí me está apareciendo como a las 5 medios, pero no sé si está en lo correcto. Sí, porque aquí está, no está elevado, no hay porque es nada más 10, y, esa 10 y a la 1/2, y aquí se sacó la raíz, ¿sí? Entonces aquí debe ser a la 1/2, ¿sí? Y a la 1/2, eso lo vamos a integrar. Aquí se puso, o puse pues 5 medios, entonces aquí se está tomando como, al integrar como 7 medios, ¿verdad? Porque crece medios, ¿verdad? Bueno, es cuestión de ver aquí los números. Esto al reemplazar la y al cubo, y aquí a la y debe ser, si está a la 1/2, debe ser aquí a la 3 medios, ¿verdad? Bueno, ahorita no tengo una calculadora, pero bien, vamos a suponer que está voy a revisar, pero bueno, tenemos aquí un valor. Ahorita no puedo ver si me da eso efectivamente, pero como si estuviera a la 3 medios, ¿verdad? Aquí hubo un error al arrastrar los términos, ¿sí? Bien. Entonces aquí ya tenemos un número. Esta parte es la que faltó, desafortunadamente la arrastré con el error, según hasta ahorita. Lo voy a revisar bien. Bien, pero una vez que ya tenemos los límites y las integraciones correctas, suponiendo que está en lo correcto esto, que nada más fuera entonces nos está dando un valor de 60.953 centímetros cuadrados. El momento de inercia respecto del eje X.
¿Sí? Bien, vamos a ver entonces la otra parte para llegar al momento polar. Ahora, ¿y qué puedo hacer? Tomar una franja vertical, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que todos los puntos de esta franja estén a la misma distancia siempre. ¿Distancia qué? Distancia X. ¿Por qué? Porque voy a sacar momento respecto del eje Y. Esa es la estrategia. Bien. Sabemos entonces que la diferencial de área de esta franjita es base por altura, Y diferencial de X. La función pues es la misma. Y Y es entonces igual a X cuadrada diferencial de área. Esa es nuestra expresión. X cuadrada por Y diferencial de X. Bueno, pero Y la debo reemplazar por X, en este caso la Y es tal como está. X cuadrada sobre 10 diferencial de X. Podemos sacar como factor el undécimo y esto se convirtió en X cuarta diferencial de X. Listo. Puedo integrar X quinta sobre 5, el undécimo es factor. Colocamos allí el valor X. Es bueno. El de X aquí no se puso. Pero es 20. ¿Sí? Es 20. Entonces reemplazamos ahí por 20 y da 64,000 cerrados centímetros cuadrados. Entonces, como se dijo, el momento de inercia polar, o sea, respecto al eje Z, era igual a la suma de los momentos de inercia respecto a X, respecto a Y, que sería JO. ¿Cuánto nos dio el IX? Según teníamos por ahí, aquí es IX 60,953, déjenme ver. Y el otro es este. Y el que acabamos de calcular es este. Bueno, ahí está. Según esto, entonces, el momento polar de inercia es igual a 1.2495 por 10 a la 5 centímetros cuadrados. ¿Verdad? Bien, teniendo resultados Y e X, y X que nos dio 64,000 y Y, perdón, Y que nos dio 64,000 e X 60,953, el momento de inercia respecto del eje X es un poco menor. Bien, ¿por qué será? Estando correctamente, obviamente, es lo que voy a revisar. ¿Sí? Pero bueno, suponiendo ya que está con la aclaración que la próxima clase lo vamos a revisar. Pero bueno, 64,000 es mayor que casi 61,000. ¿A qué se debe? A que la cantidad de masa está más alejada respecto de este eje que respecto de este eje. ¿Sí? Eso me está diciendo que hay una forma, o sea, una posición de dónde resiste o dónde está produciendo el mayor momento la sección. Según esto, respecto del eje Y, es mayor. Claro, lo comparo con el momento polar. Aquí está pasando el eje. La masa toda está mucho más alejada respecto de este eje. Entonces, la referencia depende mucho del valor que va a tener de momento de inercia.
Recuerden también que el concepto de momento inercia físico dice que una resistencia al cambio del estado de movimiento de los cuerpos. Entonces depende, a veces, en este caso puede ser la distribución de la masa, qué tan cerca o esté tan alejada de la referencia sobre donde los estamos midiendo, ¿no? Bueno, por ahí va entonces este tema, voy a afinar un poquito. Tiene un teorema, en fin, voy a afinarlo bien. Está bien, es nada más ahí algunas pequeñas y retroalimentarla un poquito más. Pero bueno, ahorita me agarró un poquito de sorpresa, pero vamos a, como un avance, pues, de este tema. Y concluir el otro que les decía que desafortunadamente mi archivo y no tenía un respaldo. Pero bueno, avanzamos en algo con las referencias de todo lo demás, este pequeño, ¿verdad? Si está bien, revisar. Si no, a lo mejor el resultado está bien, pero aquí la representación. Muchas veces jalarlo del Word, del documento original, a veces cometemos algún error, pudo haber pasado eso aquí. Perder a veces no sé, modificar o algo en ese traslado de información de un formato a otro. ¿Sí? No es lo mismo estar trabajando en Word que ahorita en estas diapositivas de PowerPoint. Bueno, por el día de hoy entonces quería al menos compartirles esto y la próxima clase sí ya nos damos una finalita, que no nos quede ninguna duda y concluir también, ya estamos cercanos a concluir nuestro curso. Es probable que de hoy a mañana les suba la tarea correspondiente a centroides, ¿sí? Y para que vayamos saliendo también en tiempo. Recomendación también, preparen su documento final, es decir, las tareas que ya tienen, colóquenlas ya en un archivo, de allí generarle su índice